platicar lo que me ha pasado de un año para acá. Parte de lo que les voy a platicar en mayo de 2025 no lo sabía. Y en un año cambió. He platicado y en otras ocasiones, y se los comparto, desde que conocí a Juan Francisco ya hace como 10 años, yo mencionaba mis caballos del apocalipsis, se los voy a platicar. Dirección de proyectos, Lean Construction, Building Information Modeling, eficiencia energética y metodologías ágiles. ¿Qué no sé? Bueno, que no sabía hace un año. IA, ciberseguridad y nube. Y me tuve que meter a fuerza. Y ahorita les voy a ir platicando qué es esto y por eso le he puesto este título. Es un escenario. El escenario, y como buen académico les voy a dar datos. Voy a tomar lo que ya nos platicaba Mauricio en la primera charla, el sentido de la urgencia. Y lo comentó en las palabras inaugurales Juan Francisco en el tema de estamos en entornos VICA, volátiles, inciertos, complejos, ambiguos. Se han generado nuevos acrónimos, pero creo que nada más son sinónimos. Seguimos viviendo esa complejidad y se los voy a tratar de mostrar muy rápidamente. Estos son los puntos que vamos a ver muy rápido. El escenario global y qué pasa en México, el escenario en la arquitectura, ingeniería y construcción, el escenario laboral muy importante que ya comentábamos en aquella mesa con Ana María en tema qué pasa con todos los jóvenes que se van a incorporar a este sector laboral y las conclusiones, si me permiten, el tema. Finalmente es una reflexión y quiero compartir estas reflexiones con colegas. No sé si alguien conoce a este filósofo contemporáneo. Se lo recomiendo mucho. Necesitamos filósofos, claro, tenemos siempre la base grecolatina, pero se lo recomiendo. Filósofo alemán de origen surcoreano, Byung-Chul Han, que nos va a decir el sujeto de rendimiento contemporáneo está en guerra consigo mismo, pues mantiene una relación de autoexplotación. Su libro Cumbre es un ensayo sobre el tema de cómo el ciudadano se autoexplota queriendo ser más productivo. Y es un filósofo contemporáneo y es un libro muy chiquito que les va a permitir saber centrarnos. Decían hace un rato, los que estamos acá estamos buscando estar en una posición ya no operativa, no una parte táctica, sino una parte estratégica. Y en la parte estratégica estamos pensando, ya no estamos en la parte operativa que tenemos que ejecutar. Y eso es algo muy importante que debemos de tener. Entonces, este señor, el libro que les recomiendo se llama La Sociedad del Cansancio. Bueno, ¿qué tenemos en un escenario? Muy rápidamente. ¿Quién maneja IA actualmente? Levanten la mano, por favor. Pues ya estarán de acuerdo que casi todos. La mayoría, y por datos, el 90 y tantos % lo maneja ChatGPT. Como dice el mercado, el primero es primero en todo y en el escenario. Pero, ¿qué es el tema interesante y lo que les quiero venir a plantear? No nos engañemos. Hay un escenario muy interesante y es como el mago de Oz. Tenemos que quitar el manto. Y mi plática va a estar vertida en algo, sentido de la urgencia, pero además en un ejercicio de vigilancia tecnológica o un ejercicio de prospectiva. ¿Qué está pasando más allá que no estamos viendo? Y notarán que pongo dos empresas, la líder estadounidense o del mundo occidental y la que llegó a disrumpir el escenario occidental, que es DeepSeek, que ya sacó su propio modelo. ¿Por qué les digo esto? Sigo gran parte de los modelos ahora con agentes para implementar, pero tenemos dos escenarios al frente. Uno que va hacia el tema de rentas y un escenario open source. Es decir, claro, hay que entender, los modelos chinos necesitan la información que los occidentales sí tienen. Por ejemplo, Meta tiene Facebook o los datos de Facebook. Google DeepMind tiene, pues claro, tiene Google, tiene YouTube. Toda esa información, los chinos no tienen la información. ¿Qué sucede con esto? Los modelos son gratuitos y de código abierto. Y estamos viendo esta batalla. Y lo que les quiero venir a exponer, aguas con China.
¿Por qué? Y ahorita lo van a ver con datos. Esta es la inversión en los últimos años, ya en el último reporte de la OECD de China con respecto a su Producto Interno Bruto para el tema I+D. Si notan, estaba muy abajo y aceleró. ¿Qué vamos a tener en los últimos años? La aceleración de China para el tema de inversión. Se le ha bloqueado a muchas marcas chinas en el escenario occidental, pero, como decía un político a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, que pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en este escenario? China está ganando la competencia y creo que lo vimos últimamente en las reuniones que se han tenido precisamente en China. La semana pasada y esta semana, ¿quiénes han llegado a China? Ya precisamente. Estamos viendo un cambio de orden mundial y lo estamos viendo en tiempos acelerados. Les puedo decir algo, antes decíamos como generación, yo nací sin el celular y le decíamos a generaciones eso. Ahora todos los que estamos acá no podemos decir eso. 2020 no ocupábamos IA, 2026 ya la ocupamos. Es decir, hace 6 años. Y en 6 años logró meterse transversalmente ya en nuestras vidas. Es una aceleración muy importante. Otro dato. Y van a ver que les voy a traer datos y en la presentación y en la memoria, chequen por favor gran parte de lo que les voy a presentar. Les dejo los datos de los informes. Último dato de tecnologías. Son 54 tecnologías emergentes críticas. ¿Ya vieron en cuántas está China? Es el resumen de la tabla. Casi en todas quintuplica a sus más cercanos. Hay 2 muy importantes en donde China todavía no rebasa a Estados Unidos. Computación cuántica e inteligencia artificial. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que decía el CEO de NVIDIA. Preocupémonos porque la base de materiales, productos, procesamiento, toda la base para llegar a la cúspide que es IA, ya la tiene China. Y en nada, China va a rebasar por mucho al más fuerte competidor que es Estados Unidos. ¿Y qué va a suceder con esto? Es un tema de competencia tecnológica. Y nosotros tenemos otro escenario. La industria de la construcción no necesariamente genera innovación. Es de las industrias que más se retrasan para generar esa innovación. Entonces vean los puntos muy fácil: ciberseguridad, IA, autonomía, guerra electrónica, capacidades hipersónicas, contrahipersónicas, tecnologías cuánticas y capacidades marinas. En todas verán que en rojo no se ve a la distancia, pero lo van a poder ver en el estudio. Casi todo es rojo y es China. Tenemos los sectores que invierten más en la innovación. Y es el último estudio que tenemos de McKinsey. Les adelanto, la industria de la construcción no aparece en los primeros 20. Y eso ha sido ya por muchos años. No genera innovación. ¿Cuáles son las industrias que están fortaleciéndose y creando cambios y teniendo mejoras? 14 de 20, pero en ninguna aparece la industria de la construcción. Ya decían atinadamente que no estamos generando innovación. Y ahorita van a ver que les voy a dar otros datos del por qué al parecer no se da esa innovación. Yo diría, bien o mal, preocupémonos porque todo nuestro sector está altamente competido y en breve estaremos compitiendo, si no es que ya estamos compitiendo con empresas chinas en mercado nacional o de otros países. Bueno, tenemos la gran gama de las 50 mejores IAs. Como les decía, tenemos a ChatGPT, Gemini, es el último estudio de 2026. No hay duda, Occidente acapara el mercado. Tenemos grandes herramientas. Esto en el tema de aplicaciones que tenemos muy fuertes.
no van a notar gran parte de las chinas. Pero si nos vamos a aplicaciones, pues móviles, va a notar que hay unos pequeños cambios, que algunos ya empiezan a ocupar diferentes herramientas, ¿no? Y esto es el estudio más avanzado que tenemos de IA actualmente. Y les decía, ¿por qué ocupo diferentes estudios? Porque es un ejercicio prospectivo. Tenemos que estar viendo qué va a suceder porque esto nos va a llegar, o si no, que ya está sucediendo en nuestro mercado nacional. ¿Para qué sirve ChatGPT? Si ven, ChatGPT, que es OpenAI, que lo encabeza y que su CEO es Sam Altman, principalmente se está ocupando, si lo ven acá, ahí lo tienen para consumidores caso general. Está sustituyendo en gran parte a Google para preguntas simples. ¿Qué pasa con su competencia? Su anterior vicepresidente, que era Darío Amodei, y que crea Anthropic. Anthropic salió muy fuerte en escena porque seguramente algunos ya lo escucharon. El modelo más fuerte ahorita de IA es Cloud. Y de Cloud está Mythos, que fue reservado para unas específicas empresas, que no está publicado, no está abierto al público en general por el riesgo que ya genera. ¿Por qué? Porque ha rebasado por mucho los límites que se ha esperado. Entonces, Anthropic, además, seguramente habrán escuchado que Anthropic es la única IA, entre comillas, que tiene el debate con la CIA de no permitirle entrar y tener el acceso libre para operar a la CIA. Es la única que se ha resistido. Tanto que el presidente de Estados Unidos dejó a Anthropic fuera del uso del gobierno federal de los Estados Unidos. Pero resulta que Anthropic genera la IA más potente. ¿Para qué la están ocupando? Para el tema de desarrollo. Si ven, ¿en dónde luce fuertemente Anthropic? En desarrollo tecnológico. Para desarrollar todas las nuevas IAs, Cloud y Mythos. Y Mythos llega a romper todos los sellos fuertes y queda fuera del escenario del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, vean, ahí tenemos la competencia que los va a llevar a acelerar el proceso de desarrollo de IA. Bueno, ¿qué tenemos con este escenario? ¿Por qué entré con el tema de la IA? Les decía al inicio, yo entré a esto por 3 proyectos. Encabezó un proyecto, gerenció un proyecto nacional por una dependencia que va a implementar esto en gran parte, y estoy en un proceso de aceleración de aprendizaje porque tengo que aprender ciberseguridad, IA y nube. Siendo ingeniero civil con proyectos de ingeniería civil, he participado en diferentes foros por el tema de, por ejemplo, modificaciones de la Ley de Obras Públicas. Si ustedes ven, logramos ya meter BIM en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, que es en su segundo, artículo, el inciso 10º, 11º y 12º habla de proyectos digitales. Ahora ya se incluye para el tema normativo, para el tema de licitación. Pero resulta que ahora nos aparece el tema de IA, y les decía, de mis 5 caballos del apocalipsis me aparecen 3 nuevos, que es IA, inteligencia artificial, nube y ciberseguridad. Ingeniero civil metido en la construcción, y ahora tengo que entrar a una especialización adicional. Y esto nos pone altamente competitivos. Y esto invitaría a que todos nos metamos en ese escenario porque va a ser transversal. ¿Qué les pongo acá? Algo que han escuchado, el nearshoring. La reubicación de las cadenas de suministro. Y díganme si no, gran parte de los países de América Latina tendrán esa ventaja, y México como ningún otro. Hay un reposicionamiento de las empresas y evidentemente conlleva fuerte inversión. Ahorita lo estamos viendo acá. Esta sede, Monterrey, pues es una de las sedes mundialistas. Y quieran o no, es una gran ola que puede aprovechar para avanzar la Alianza Nuevo León en su implementación, que ya la tenía la administración pasada y la ratifica esta administración. Es decir, ya lleva 2 administraciones implementando. Es el Estado, la entidad federativa que más avanza en la adopción de BIM a nivel nacional. Y se los digo como miembro de Vintage Group y parte de la Alianza Nuevo León. Eso hay que aprovecharlo y hay que entenderlo como entidad.
Ahora, México, como les decía, es el beneficiario natural y más evidente de esta tendencia. México, las oportunidades de México se centran en integrar cadenas de valor y estamos en tema de Lean Construction, que vemos procesos y cadenas. Y vean esto. Ese es el Plan Nacional de Desarrollo. Y tenemos un planteamiento del gobierno federal en tema de desarrollos tecnológicos, que también es una apuesta para aprovechar esa misma corriente. Es decir, viene una ola de incorporación de IA, tecnología y adopción, viene una ola de nearshoring, viene una ola de inversión de geolocalización y tenemos en las diferentes regiones del país esta apuesta industrial por diferentes sectores. Y algo que le he tratado de apostar, si lo conozco, lo que antes se llamaban estas famosas zonas económicas especiales, pues siguen estando. Y viene el tema, sobre todo para los que son de vías terrestres, para el tema tecnológico, para el tema, en Puebla tenemos el automóvil eléctrico y el desarrollo tecnológico, pero algo fundamental en tema de infraestructura, trenes. Viene trenes. Y les doy el dato. México lidera el transporte en mercancías por ferrocarril en comparación al resto de América Latina. Vean la participación de México en el tema de trenes. Y por eso notarán que del Plan Nacional de Desarrollo hay un Plan Nacional de Infraestructura. ¿En qué está enfocado? En trenes. Y hoy por hoy, la que genera la mejor movimiento de mercancías y más eficiente se posiciona en el mercado. Y sabemos que las rutas generan desarrollo. Este es un escenario que está sucediendo actualmente. Y es el dato del por qué hay un replanteamiento, aún con lo que está sucediendo en el norte, viene inversión muy fuerte, incluso apenas se dijo de General Motors, ¿no? Aún cuando toda la tendencia es todo hacia Estados Unidos, hay inversión hacia México. Es por algo el tema. Y bueno, tenemos entre otros también el tren interoceánico, que va a tener una generación y una ventana muy importante del mercado oriental al occidental. Bueno, ¿cuál es el escenario en el tema construcción, arquitectura, construcción? Muy simple y creo que lo vivimos todos. El 97% de los profesionales espera que haya un aumento en la inversión en la digitalización en sus empresas. Ese estudio de Plan Radar 2026, el último. Creo que nadie podría decir que no va a haber un cambio. Por supuesto que va a haber un cambio. Y en el momento que los empresarios, los inversionistas vean que un agente de IA puede hacer más rápido las cosas, no lo va a dudar, lo va a implementar. Segundo, el 77% de los encuestados considera que la introducción de nuevas tecnologías en sus equipos es difícil. En construcción también lo creemos. ¿Y qué sucede? En los últimos 3 años, gran parte de los encuestados afirma no haber notado, y chequen esto, ¿aumento en qué? En robótica. Decimos la construcción está salvado, y hace rato lo decían, la mano de obra, ¿no? No es tan fácil sustituirla. Impresión 3D. Todavía no vamos a impresiones tan comerciales en tema de impresión de vivienda. Inteligencia artificial, 75%. Realidad virtual y hasta el último BIM. Fíjense. Ojo, ¿por qué la IA no la tenemos en las calles aún? Porque robótica estaba atrasado. ¿Pero qué creen? China ya avanzó fuertemente en robótica. Ya hasta vemos las maratones. ¿Notaron el maratón del 2025 de robots al maratón de 2026? Y han seguramente visto muchos ejemplos de lo que está pasando con los robots en China. Muchos de los cuales incluso Tesla ya compró robots chinos y sus propios robots ya están vendidos. ¿Qué está sucediendo? La incorporación de robots que impedía la incorporación de la IA a las calles. Ahora ya tenemos el desarrollo tecnológico, el único eslabón que impedía que eso pasara. China aceleró robótica. ¿Qué más? Impresión 3D. Ya lo tenemos en escenarios y diferentes ejemplos y la IA incorporándose fuertemente.
¿Qué tenemos en el tema de tecnologías? Lo más importante, energética, energías renovables, verde, sigue la política verde. Tenemos diferentes formas de medir el tema de la emisión de huellas de carbono, esa eficiencia energética. Bueno, sigue siendo la principal todavía en el tema de la implementación. Segundo, Building Information Modeling, que en México la tenemos como MIC, ¿no? Modelado de información de la construcción. Y software de gerencia de proyectos. En pocas palabras, como decían, gerencia de proyectos es un BIM manager, un gerente de proyectos es un gerente de BIM, es un gerente de Lean. Y por eso se vuelve transversal, porque tenemos o debemos de tener todas nuestras herramientas. Robótica, evidentemente todavía no lo tenemos, e inteligencia artificial. ¿Pero qué creen? En un año que nos veamos, les apuesto que esto va a cambiar. Acelera muy fuerte estos procesos. Tenemos otro dato. ¿Cuáles son los retos que impiden que esto se adopte en la industria? Véanlo. La percepción de bajo rendimiento de la inversión, la implementación es demasiado cara, falta de formación de perfiles digitales, lo que estaban comentando hace un rato, opiniones muy tradicionales de las partes interesadas. Claro, decimos que la construcción es muy tradicional. Sí, por supuesto, si notan, de la publicación global que se hizo, tenemos a un país latinoamericano, que es Brasil. Coincide muy bien con casi todos. En el tema, la construcción es muy tradicional. Pero, ¿qué creen? Seguramente vieron el escenario que pasó hace como 15 años cuando se reformaron gran parte de los puertos de México. ¿Qué sucedió con las licitaciones? Si alguien lo vio, lo ganaron empresas coreanas. Y entonces, este escenario me tocó en el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Muchos cuando vamos de fuera, en la Ciudad de México nos toca ir a decir que los trabajos grandes se los queda la capital. En esa ocasión, en 2016, el Colegio de Ingenieros Civiles estaba argumentando que los puertos, gran parte se los llevó Corea del Sur. Entonces la ingeniería civil mexicana dijo, bueno, si el contrato no lo tenemos los mexicanos, empresas mexicanas, seguro que la maquinaria pesada de perforación en aguas profundas va a ser mexicana. No, Corea del Sur trajo su maquinaria con barco. Dijo, bueno, si no es eso, todos los materiales van a ser mexicanos. No, por barco también lo trajeron. Dijeron, entonces la mano de obra va a ser mexicana. Tampoco la trajeron de Corea del Sur. Entonces, ¿qué necesitaron de México? Una firma del responsable de obra. Y ojo, fue hace 10 años, no había IA ni tecnología. Y si saben, Corea del Sur es muy cara la mano de obra. ¿En qué son buenos? En tecnificar. Tienen tecnificación y simplifican y sustituyen la mano de obra con robots. En la construcción, Corea del Sur no es el que les vengo hablando hoy, es China. Y aceleró mucho y dejó fuera a Japón y China. Y que conste que esta metodología la traemos adoptada de Asia y tratamos de adoptar lo más importante que está en el mercado global. Esta reflexión que hago con ustedes es decir, cuando se caiga el telón, si nuestra competencia con el mercado occidental contra Canadá, Estados Unidos y Europa es desafiante desde la academia o las empresas, ¿qué pasa contra los asiáticos? Es mucho más. Es más desafiante. Y se va a caer muy rápido y lo estamos viendo en tiempo real. Está habiendo un cambio de hegemonía. La construcción lo va a resentir inmediatamente. El desarrollo económico se ve muy fuerte en la construcción. No en sus procedimientos, no en sus procesos que adopta, pero sí en la inversión. ¿Qué tenemos como importantes campos que se busca que en 3 años se va a incorporar fuertemente? Pues ya lo habían platicado, gerencia de proyectos, su software, el tema de eficiencia energética, Edge, Lead, todas estas que haya, el tema BIM, ya transversal, inteligencia artificial empieza a aparecer,
y ya las demás, realidad virtual, impresión 3D, robótica. Es como ya sabemos que es un hecho, va a entrar gradualmente. Y el tema es un ejercicio de sentido de urgencia, decía Mauricio. ¿Qué hacemos ya con esta información? Ya hoy en 2026, sabemos que para 2030 vamos a tener un desafío en la industria de la construcción, sea en la academia, sea en los empresarios, sea en los colegios. ¿Qué hacemos? ¿Y qué tiene que ver esto con Lean Construction? Simple, la eficiencia dejó de ser una variable secundaria para convertirse en una condición de proyecto. La industria en la que estamos se está transformando en un sistema que se expande a soluciones integrales. Les digo, ingeniero civil, antes decíamos especialista en vías terrestres, especialista en geotecnia, especialista en construcción. Ahora les estoy diciendo en construcción, con estos 5 que les platico, más IA, más nube, más ciberseguridad. Y le decía a mis alumnos como MacGyver, y me dicen, ¿quién es MacGyver? Búsquenlo. O sea, MacGyver, y dice, ¿qué? Con una navaja. Diferentes formas, ¿no? Pero, En España lo llamaba MacGyver, sí, MacGyver. Y vieron que era la capacidad, y le decíamos, la cantidad de soluciones que hacía con una navaja. Lo mismo ahora los profesionistas de hoy. Tenemos una cantidad de herramientas y ¿qué tenemos que hacer? Hay una tendencia y se las comento, no la quise plantear en la presentación, pero viene el tema de los generalistas. ¿A qué le va a pegar muy directamente la IA? A los especialistas. Ojo, eso sí está bien mapeado y como tendencia, le va a pegar a los especialistas. Y les comparto algo. Las recomendaciones en los estudios más recientes es vuélvete el experto a un 80% de algo. Ya no al 100%, ¿por qué? Porque el 100% te va a representar 100 años de especialización. Cambia a otro 80% y otro 80%. Y con eso seguramente que tendrás una forma de solucionar mucho mejor los proyectos volátiles, complejos, ambiguos y inciertos que vienen. Ya no especialistas. Eso se los digo al margen de mi presentación, ¿no? El proceso no solo comprime los tiempos de ejecución, sino que garantiza la trazabilidad del material y una calidad superficial difícil de alcanzar con el colado in situ. Claro, ¿qué digo en otras palabras? Viene el prefabricado, la construcción modular. No hay de otra. Se tiene que eficientar los recursos que son finitos. También como tendencia. ¿Qué tenemos como escenario laboral? McKinsey. El último, les recomiendo este estudio. Agentes, robots y nosotros. Casi quién gana, ¿no? Nos habla de una reconfiguración de las tareas y algo. Con la tecnología de hoy, McKinsey dice el 57% ya es automatizable. Ya con lo que hay hoy. Y todavía se está esperando la IA general, ¿no? Que llegue y sustituya todo. Y esto ya son avisos de que algo va a pasar. Reinversión de flujos de trabajo, hablamos de flujos aquí en Lean Construction. Colaboración estrecha entre humanos y máquinas, lo cual exige un aumento drástico en la fluidez. Hablan de la fluidez, el doctor Pons. Digital y la capacidad técnica. Les doy un dato de la tecnología, les decía de ChatGPT, el 92% ocupa ChatGPT. De ese 92%, solamente el 2% lo ocupa profesionalmente incorporado a su vida diaria. O sea, lo ocupamos muy bien para cualquier cosa, menos para el tema profesional. Y ese es el tema complejo de adopción que tenemos. Y las habilidades sociales emocionales, ya lo mencionaban desde el principio, y es por algo de lo que me metí mucho a Lean Construction, el desarrollo de habilidades blandas para el liderazgo. Ante la competitividad y tema tecnológico, las habilidades blandas del líder de equipo, de cómo ocupa todas estas herramientas para
mover a su equipo y llevarlo a lograr el objetivo, ¿no? Bueno, vean, esto es lo que dice McKinsey. Este es el porcentaje del trabajo que es automatizable, ya el 57%. Hay unos que requieren una capacidad no física, que es el 65%, la suma de esto, y este es el trabajo que no es automatizable, aún el 43% todavía. Pero esto ya está en gran riesgo, el tema administrativo, técnico-administrativo, ya está en riesgo. ¿Por qué? Porque en el momento que sepan ya desarrollar agentes IA, verán que incluso los profesores somos altamente sustituibles, ¿no? Muy rápido. Y va a ser la adopción, vuelvo a insistir, estamos hablando de 2020. En 2020 aparece algo que nos dicen ChatGPT. Y al terminar la pandemia teníamos ChatGPT 4. O sea, en la misma pandemia hubo 4 versiones. Y todos salimos de la pandemia empezando a jugar con algo novedoso y todavía se nos hace curioso. Va a ser interesante, no lo curioso de la herramienta, sino quién lo ocupe profesionalmente para competirme. Eso es lo interesante. Bueno, ¿qué tenemos del estudio? Y se los doy como buenos tips, sobre todo para los jóvenes. Jóvenes estudiantes y jóvenes profesionales que van al mercado. Reskilling, seguro han escuchado el término, que es el proceso de formar a un trabajador en nuevas competencias y habilidades para que se desempeñe en un puesto de trabajo diferente dentro de la empresa. Es decir, yo, ingeniero civil, me enseñaron algo, empieza a pensar en qué otra cosa y habilidades vas a conocer, porque ya necesitas insertarte en otro mercado. Quizás el tuyo ya quedaste corto. Otro término que empieza a aparecer muy importante, y tómenlo en cuenta, upskilling. Proceso de enseñar nuevas habilidades o mejorar las competencias actuales de los empleados. Es decir, no basta con ser un buen colocador de pisos, sino empiezas a entrar en nuevas habilidades. Y empieza la capacitación, ¿no? Como decía Carlos, ¿no? El tema de la capacitación del personal, ¿no? Empieza la motivación, ¿por qué? Porque empiezo a crear mi club de un nivel de trabajadores con un nivel de paga diferente y con un estándar. Upskilling. ¿Qué otra viene? Y viene hacia abajo. Devskilling. Es el tema del proceso mediante el cual los trabajadores pierden habilidades específicas o autonomía profesional. ¿Por qué? Porque estamos empezando a ocupar mucho la tecnología, la IA. Tenemos una duda de cómo llegar a tal lado y ocupamos que nos lleve, ¿no? El celular. Tenemos que dar una ubicación, tenemos que pensar en tal cosa, todo, empezamos y ya por tip tomamos el celular. Ya no estamos generando esto del tema de un trabajo cognitivo. Y esto nos lleva a la cuarta. Tenemos una deuda cognitiva. ¿Qué es la deuda cognitiva? Proceso que surge cuando se delegan tareas intelectuales y la toma de decisiones en la IA sin comprender realmente cómo se llega a esos resultados. Y se los dejo y se los comento en el estudio porque creerán que McKinsey no es difícil que diga los humanos llevamos la de perder. No podemos competir contra una IA que automatiza y acelera los procesos. Nunca. Tengo un estudiante que todos los días me dice, ya tengo una nueva aplicación. Está bien, pero nunca vas a lograr estar... No, al otro día me dice, ya tengo una nueva aplicación, ya metí todo el manual de Inca, en el tema de hacer niveles de acero, y ya procesa y me hace cálculos de edificio de acero. Perfecto, pero ¿qué otros programas no sabes que existen? Al otro día, normas técnicas complementarias de Ciudad de México. Luego al otro día, programación. Bueno, con unas palabras en lo que estamos platicando, ya puede modelar. Me puede hacer un modelo en un front de web, me está calculando y en lo que termino la charla de 5 minutos ya tiene un modelo calculado con presupuesto en ajuste en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Y es un estudiante que está apasionado por la IA y domina varias materias. Ahorita en lo que viene para acá está empezando a hacer sus cálculos para laderas, para el mismo agente. Un agente con especialidad en tal. Y, ojo,
con recursos gratuitos. Imagínense los de paga. E imagínense los chinos. Impresionante, ¿no? Bueno, cuando automatizamos procesos, y esto, ahí también les dejo la referencia de este autor, dice una genialidad, y vean. Cuando automatizamos procesos mediocres que fueron diseñados por el mundo de ayer, lo único que logramos es escalar la irrelevancia. Una IA alimentada por una cultura que no sabe qué preguntar solo genera respuestas rápidas a problemas que no deberían de existir. Fíjense qué interesante, ¿no? Por eso les dejo el artículo, léanlo, es un poema. Eficiencia máxima aplicada a lo innecesario. Como decían hace un rato, dashboard, lleno de dashboard bonitos, ¿no? ¿Para qué me sirve? Si lo que queremos es toma decisiones y una parte estratégica para saber hacia dónde orientar el esfuerzo, ¿no? Estamos más obsesionados con la herramienta que con comprender realmente cuáles son los verdaderos problemas y oportunidades de las empresas. Y en ese apuro corremos el riesgo de que nuestra flamante IA se convierta en estupidez artificial a una velocidad alarmante. ¿Qué nos han dicho mucho? Si haces preguntas tontas a la IA, ¿qué pasa con la IA? Se vuelve estúpida. ¿Por qué? Porque se vuelve a viva imagen de su creador, de mí. Entonces les digo, ¿quieren buscar algo? Busquen en Google. No se lo pregunten a la IA, porque entre más preguntas tontas, la IA, espejo mío, ¿qué va a hacer? Se pone a mi nivel, respuestas tontas, y yo feliz, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo aguas con el tema de la IA, ¿no? Gracias. Bueno, ¿cuál es el gran riesgo actual? Es que estamos inyectando tecnologías del siglo XXI a modelos de gestión del siglo XX. Y ahorita es lo que vengo con reflexión. Veamos más hacia allá. ¿Qué es lo que nos puede dar una competitividad? Y créanme que si algo trato de hacer diariamente, y eso es diario, tengo una vigilancia tecnológica, motores de búsqueda y todo, que me estén rastreando toda esa información. ¿Por qué? Porque necesito estar competitivamente como consultor, no nada más con la academia, como consultor, con las mejores herramientas. Y sobremanera con las chinas, que son gratuitas. Hay muchas que ya están en espejo de las herramientas occidentales y son gratuitas y de código abierto. Es que es tentador, la velocidad tiene un efecto hipnótico. Ejecutar rápido siempre fue una capacidad altamente deseada en las oficinas, lo decía el maestro Pons, ¿no? No es la velocidad, ¿no? No toda lentitud es disfuncional, ojo. Y trato de amarrar con lo que decía el maestro José Luis Pons, ¿no? Hay unas áreas que sirven más pensando, porque son las que van a tomar las decisiones. Hay unas que tienen que acelerar las operativas, sin duda. Voy a las conclusiones. A ver, nada más. Estos procesos rara vez entran en un KPI, claro, la de pensar, ¿eh? Y van a escuchar el tema de los KPIs, y claro, ojo con los KPIs. ¿Dónde están los KPIs de pensar? Que hasta donde sé es lo único que nos distingue de las máquinas, ¿no? Y es la que menos desarrollamos. Y estamos como tendencia a eliminarla, que somos buenos autómatas como sociedad. Y ese es el tema que hay que empezar a reflexionar y pensar lo que está pasando. Nuevamente digo, un tema estratégico, ya como conclusiones. Metodologías Lean Construction no deben verse simplemente como aceleradores, ya lo decía, sino como la base para una gestión moderna que prioriza la calidad y la eficiencia del proceso especializado. El sector de la arquitectura, ingeniería y construcción debe transitar hacia un sistema de soluciones integrales. Desde la persona, los especialistas y las empresas se deben de volver las MacGyver, ¿no? Una cantidad de soluciones. La verdadera competencia competitiva no vendrá de la velocidad ciega, sino de la capacidad de utilizar metodologías como Lean Construction para mejorar la fluidez digital y la capacitación técnica, manteniendo las habilidades sociales
y de liderazgo como pilares para supervisar los procesos automatizados. Y termino con esta frase, que es la autora que les decía, Sofía Geyer, que estamos obsesionados con la herramienta antes de entender el problema. Y en ese apuro corremos el riesgo de que nuestra flamante IA se convierta en estupidez artificial a una velocidad alarmante. Entonces, mi reflexión, creo que debemos de darle importancia al pensar nosotros en tema estratégico y enfocarnos esfuerzos en esto y que automaticemos lo que tengamos que automatizar, ¿no? Creo que estamos a tiempo y monitorear en tiempo real lo que está pasando. Antes nos decían que lo que pasaba en Estados Unidos y en Europa iba a llegar en 15 años. Ahora lo que estamos viendo en China, en Europa, bueno, ya Europa está frita, China y Estados Unidos casi en tiempo real llega. Entonces tenemos que estar muy bien vigilando para poderlo aplicar, porque lo podemos aplicar hoy. Pues ese sería mi comentario y lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.